Hola amigos, soy José Antonio García Rivas. Estoy compartiendo con ustedes la síntesis hablada del libro Bioenergética del doctor Alexander Lowen. Ahorita en el video anterior estamos hablando, el tema que hablábamos era la interacción con la vida. Esto todavía es el capítulo 3 y ahora sigue el subtítulo Señales y expresiones del cuerpo. Pues esto empieza así, dice: el lenguaje del cuerpo se denomina comunicación no verbal o sin palabras. O sea, nuestro cuerpo constantemente está comunicando cosas, ¿no? Y el terapeuta debe estar bien entrenado en estas señales, debe de poder detectar y combinar tanto el lenguaje hablado del paciente como el lenguaje corporal del paciente. Dice aquí: el lenguaje del cuerpo no puede engañar si el observador sabe leerlo. Luego viene un párrafo muy interesante. Dice: no hay quien sea señor absoluto de su cuerpo, por eso pueden emplearse con eficiencia detectores de mentiras para distinguir la verdad de la falsedad en una declaración. Dice: al decir una mentira hay un cambio en la presión sanguínea, en la pulsación y en la conductividad eléctrica de la piel. Se refleja un estado de tensión corporal. Dice: hay una técnica más moderna para distinguir la verdad de la mentira, es el análisis de la voz. Su tono y resonancia reflejan todos los sentimientos que aflotan dentro de una persona o que se expresan dentro de una persona. Y eso está muy interesante porque aquí ya nos está revelando que la falsedad, aquella incongruencia entre nuestros verdaderos sentimientos y lo que nosotros estamos expresando, pues hay una discrepancia, ¿no? Que es más o menos común con alguien, por ejemplo, cuando trata de esconder algo, pues trata de algún modo modificar sus gestos bueno, sí, todo el lenguaje corporal de su cuerpo trata de modificarlo para crear una falsedad de lo que está sucediendo en su interior. Mas, sin embargo, es casi imposible para el observador entrenado. Entonces, la mentira o la falsedad, la incongruencia que uno a veces expresa, se va a reflejar en una tensión. O sea, va a haber un cambio en la presión sanguínea, en la pulsación, en la conductividad, cambio en el tono de voz y en la resonancia de la voz. Entonces, lo opuesto es cierto. Cuando uno es congruente con sus sentimientos, es honesto con lo que uno siente y se expresa. Oye, estoy molesto por eso que hiciste. Oye, me siento alegre, te quiero abrazar. Uno se deja fluir, ¿no? Y a veces ese de te quiero abrazar, a lo mejor la otra parte tiene mucho miedo al contacto, entonces uno tiene que controlar eso, pero uno lo va apagando y eso es contrario a nuestra naturaleza expresiva. Entonces, hablar con verdad, ser sincero, es saludable, literalmente trae un estado de paciencia y relajación y de paz interior. Aunque, o sea, dicho eso, es un tema más complejo, pero voy a poner aquí un paréntesis. Ser honesto, decir la verdad, ser sincero, no significa decir las cosas sin pensar. Obviamente, si alguien está en riesgo o la vida está en peligro o hay otra situación que te pueda llevar a sellar la verdad con tal de proteger, también creo que eso, más bien no creo, sé que se vale y es posible, y creo que todavía se está haciendo uno honesto y sincero con sus expresiones, pero es un tema que después el autor toca en el último capítulo de Unidad y Dualidad. Bueno, sigamos. Dice aquí que nosotros respondemos a las demás personas a la luz de sus expresiones corporales. Dice: constantemente nos estrechamos o abrazamos valorando enseguida la fortaleza o debilidad del otro. O sea, cuando uno abraza, ¿no? Sientes cómo está la otra persona. Dice: su dinamismo o falta de vitalidad, su edad, su atractivo sexual, etc. Por la expresión corporal de una persona decidimos muchas veces si nos podemos fiar de ella, qué carácter tiene y cuáles son sus actitudes básicas respecto a la vida. Todo eso en el abrazar, en sentir a alguien. Pues esto es importante para el terapeuta, ¿no? Que sepa y que se entrene en el poder distinguir, observar todas estas señales en pro y ayuda del paciente para ayudarle a encontrar ese camino hacia poder recibir y dar amor. Dice aquí el autor: yo creo que todo depende esencialmente de la confianza que uno tenga en su propia intuición.
y en sus sentidos. Los niños que no tienen motivos para dudar de ellos mismos se guían con más seguridad y frecuencia de esta información. ¿No? Los niños son extremadamente sensibles a los cambios de humor, ¿no? No sé si ustedes, a mí me ha pasado, que a veces me siento un poco triste o enojado y a veces por cuestiones sociales, pues uno tiende a controlar esas emociones y poderlas canalizar de otra forma que puede ser adecuada, es decir, estoy en una fiesta y ahorita no quiero ventilar mis emociones, pues mejor me salgo a hacerlo afuera, ¿no? O sea, no las estoy bloqueando. Pero con un niño fácilmente podría darse cuenta de, oye, ¿por qué te vas? ¿Por qué te sales? ¿Qué tienes? ¿No? A mí me ha pasado muy seguido que la transparencia de los niños rápidamente detectan un cambio de ánimo. No se les puede ocultar nada a ellos. Dice, al explicar los conceptos bioenergéticos a individuos profesionales me piden muchas veces estadísticas, cifras y datos y cuentos. Dice, comprendo perfectamente su deseo de este tipo de información, pero no debemos restar valor a la evidencia de nuestros sentidos. Es decir, sí, el terapeuta está aprendiendo todo este marco teórico y observaciones sobre la expresión humana, pero también dice que el terapeuta es un ser humano, entonces él ya tiene muchas herramientas, muchos sensores para detectar el estado de ánimo, casi en forma obvia, el estado de ánimo del otro paciente. Cuando ya se requiere de investigar y detectar otros trastornos, otros bloqueos emocionales que son mucho más finos, más profundos, sí se requiere de un entrenamiento asiduo del terapeuta para que le ayude al paciente a salirse de ese atrapamiento o de esos laberintos emocionales. Dice, si no nos fiamos de nuestros sentidos, minamos nuestra capacidad de sentir y comportarnos razonablemente. Bueno, pues lo que acabo de decir, ¿no? Dice, sentir a otra persona es un proceso empático. Esto es importantísimo en la bioenergética, la capacidad de sentir lo que el otro está sintiendo. Aquí el autor propone que se ponga uno rígido, que hinche los brazos y alce las cejas. Y yo inmediatamente siento una como angustia, como enojo, como miedo, ¿no? O sea, al yo tomar la postura es de asombro, de miedo. Y efectivamente, o sea, esto está muy interesante porque si tomas la postura del paciente, te ayuda a distinguir qué emociones estás sintiendo. Por eso se llama empático, que puedes empatar las emociones, porque tú también eres un ser humano. Dice, prácticamente esto quiere decir que asumiendo la actitud corporal de otra persona, puede sentirse o captarse el significado de su expresión corporal. ¡Wow! Dice, si estamos en contacto con nuestro cuerpo, inmediatamente percibimos que hemos adoptado una expresión de miedo. Él se estaba refiriendo al ejemplo que les acabo de dar. Dice, el colapso del ego, él está hablando aquí de la contención o de la tensión cuando uno está enojado, cuando hay una desilusión o sentimientos de tristeza. Eso le llama el colapso del ego, ¿no? El colapso del ego, dice, el colapso del ego con su sentido concomitante de haber sido humillado y derrotado el individuo, más la tendencia de guardarse sus propios sentimientos, son características de las personas de inclinaciones masoquistas. O sea, alguien que además de haber sido humillado y derrotado, se retrae y toma una actitud de retraído. Y masoquista, pues que le gusta sufrir, básicamente. Dice, de la misma manera, una agresividad exagerada podría ser de cobertura y disimulo de una pasividad y actitud resignada interior. Es decir, también una actitud agresiva y altanera también habla de un sentimiento de inferioridad en la persona que necesita contrarrestar. Dice, hay pocos individuos en nuestra cultura que estén libres de tensiones musculares, las cuales estructuran sus reacciones y determinan los papeles que van a desempeñar en la vida. Estos tipos de tensión reflejan los traumas de sujetos que hubieron de experimentar durante el proceso de su crecimiento, a saber de sentirse rechazados y privados, seducidos, reprimidos y frustrados. Aquí está hablando de un individuo sadomasoquista, o sea, no solo le gusta sufrir, sino también es sádico, consigo mismo y con los demás. Entonces, como que eso nos empieza a decir que las personas que a veces son enojonas, que son difíciles, que son ácidas hacia nosotros,
más que sentir coraje por ellas, a veces es más compasión y tratar de entender qué los está volviendo así, fíjate. Hay una anécdota de Freud donde él cuenta que él se dio cuenta que algunas personas que estaban en el manicomio se curaban con solo escucharles. Con solo escuchar a la persona, no era necesario meterla al manicomio, ¿no? Solo escucharla, empatizar con ella. Dice, cuando el individuo bloquea sus emociones, cuando hay un bloqueo crónico de sus emociones, esto produce a la larga una segunda naturaleza. Es decir, por ejemplo, un niño que busca el cariño de su madre y su madre estaba cansada o estaba de malas, dice, vete de aquí, niño, y le hace un ademán feo, y el niño se retrata y dice, ¿cómo es posible que me hayas rechazado? Soy tu hijo. O sea, el niño sabe el derecho que tiene como hijo y busca a su madre, busca su pecho, busca su regazo, y recibir un rechazo de ese tamaño lo puede marcar de por vida, hasta la vida adulta. Entonces el niño aprende a no expresar sus deseos, a retraerse, y crece eso en la edad adulta y lo hace tantas veces, tan seguido, que se vuelve una segunda naturaleza e incluso llega a creer que la vida así es, que eso es normal. Dice, la ausencia de racionalizaciones, negaciones y proyecciones desde el punto de vista positivo tiene que ser una naturaleza que conserve la belleza y la gracia de la que están dotados todos los seres vivos desde que nacen. Gracia y belleza. Dice, es muy importante comprender la diferencia que existe entre la segunda y la primera naturaleza. O sea, le dice, la primera naturaleza le dice al estado de gracia. Cuando venimos al mundo y no tenemos conocimiento preconcebido, nos sentimos libres y jugamos, enojamos, pateamos, estamos felices, o sea, estamos fluyendo constantemente con nuestra energía, pero a veces la sociedad estructurada con sus tabús y sus tradiciones y sus leyes nos van encajando y nos van apagando y creemos que eso es normal y crecemos neuróticos y crecemos esquizofrénicos, ¿no? Divididos en nuestra propia mente y a veces terminamos deprimidos y algunos hasta atentan con su vida, ¿no? Dice, es muy importante comprender que como le estaba yo leyendo, la diferencia que existe entre la segunda y la primera naturaleza, porque son muchos los individuos que consideran naturales las tensiones y distorsiones de su cuerpo sin caer en cuenta de que pertenecen a la categoría de segunda naturaleza. O sea, sus bloqueos emocionales ya se volvieron parte de su naturaleza. O sea, básicamente piensan que es normal sentir dolor en el pecho o en el estómago o tensiones en la espalda. Piensan que sí es la vida cuando no es cierto. Como le pasaba al autor cuando fue a trabajar con William Rake, que él descubrió que tenía una tensión, que no podía respirar bien por un miedo que tenía hacia su madre. Dice, lo cual solo parece natural debido a lo antiguo de su habituación. Yo estoy firmemente convencido de que únicamente en la naturaleza primera del hombre puede construirse una vida y una cultura sanas. Bueno, pues este es el final del tema de señales y expresiones del cuerpo y también es el final del capítulo 3. Y el siguiente capítulo es la terapia bioenergética. Ahí ya el autor ya entra más en negocio, ya toca más lo que es la médula de la bioenergética. Y el subtítulo con el que vamos a empezar después va a ser Viaje hacia el descubrimiento de sí mismo. Nos vemos entonces. Gracias.